Si ustedes se han dado cuenta, durante el mes hemos llevado una serie. Comenzamos con sembrar, ¿cierto? Los que han estado atentos estaban ahí. Después regar, ¿cierto? Y después florecer. Y después que florece lo dejamos ahí, las flores, el jardín, todo ya a su suerte, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Cuidamos, ¿verdad? Hay que cuidar. Dicen los expertos que para cuidar las flores, las plantas, hay que abonarles la tierra, depende de qué tipo de planta sea, hay que echarles sus fertilizantes. Dice que a las plantas hay que cambiarlas regularmente y moverlas a otros maceteros 2 veces más grande en el que estaba anteriormente para que puedan seguir creciendo. Es decir, requieren un cuidado especial. ¿Ok? Las plantas requieren un cuidado especial. Yo quiero contarte algo. Mi papá siempre sale a regar el jardín. Nosotros vivimos en una berma central, así como una berma central es y a los costados hay jardín. ¿Ok? De un lado y del otro. Entonces él cuando sale, pone su manguera, conecta la manguera ahí en la berma central y riega el jardín y después se pasa al jardín del costado. Y después se pasa al jardín del otro lado y después se pasa al jardín de atrás y así, y comienza a regar todos los jardines hasta donde llegue la manguera. Y mi mamá está mirando por la ventana, le dice, Manuel, tú solamente riega el jardín de acá, ¿por qué tienes que estar regando el del vecino? Y reclamándole, ¿no? Pero si fuera por mi papá y la manguera llegara hasta la otra cuadra, él se va regando hasta la otra cuadra. Entonces una vez mi mamá le pregunta, le reclama, ¿no? Porque mi mamá es así, bien gruñona a veces. Entonces, ¿por qué, Manuel, tú tienes que estar regando? Y mi papá le da una respuesta muy sabia. Le dice, Magda se llama mi mamá, mis abuelos que me han criado. Magda le dice, las plantas no es de nadie, las plantas son creación de Dios y por ende hay que cuidarlas. Fue una respuesta sencilla pero bien sabia, ¿ya? Las plantas no son de nadie, no es de tu vecino, no es de tu vecina, no es de la municipalidad, las plantas son de Dios y por ende hay que cuidarlas. Y yo lo escuchaba, ¿no? Interesante, sí, las plantas no es de nadie, es de Dios y por ende hay que cuidarlas. Ese cuidado, ¿ya? Y esta historia con la que he comenzado, yo quiero llevarlo un poco a nuestra vida cotidiana en relación con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Ese cuidado. Las plantas tienen necesidad. Ojo, necesidad de agua. Solitas no se riegan a menos que llueva. La necesidad de que les cambien su tierra, que les den nueva tierra, porque dice que ellas absorben no de la tierra, sino de los minerales que hay en la tierra, de eso se nutren. Entonces a veces hay que cambiar la tierra muerta y ponerle nueva tierra, hay que abonarla, fertilizarla, necesitan cuidado especial. Quiero llevar eso a nuestra relación diaria con nuestro prójimo. Y para ello vamos a ir a las Escrituras, ¿ok? Tú has traído tu Biblia, ¿verdad? Ábrela, préndela, y pongámonos ahí. Si no, comparte con el que está al costado, algo así. La cosa es que todos tengamos las Escrituras. También lo proyectamos acá, ¿verdad, pastor? Lo vamos a proyectar aquí también. Y vamos a trabajar en base a un texto, una perícopa, le digo yo, un conjunto de versículos. En el Evangelio de Mateo, fácil de encontrar, es el primer Evangelio del Nuevo Testamento. Capítulo 25, ¿ok? Nos ubicamos ahí, ¿te parece? Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31. Y de ahí vamos a ir versículo por versículo leyendo. ¿Ok? Tú me dices, sí, ya estoy ahí. Yo te espero. Si tú no me dices nada, yo te espero aquí hasta las 11. Hasta que tú me digas, sí, ya estamos ubicados, Javi, ya estamos ahí. Listos para empezar. Listos con la escritura en las manos. Para que no nos engañes. ¿Bien? Bien, perfecto. Empezamos entonces. Versículo 1, versículo 31 del capítulo 25 del Evangelio de Mateo. ¿Cómo empieza? Cuando el Hijo del Hombre, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga, hay un sentido de acontecimientos futuros. Nosotros le llamamos escatología, acontecimientos futuros, lo que ha de venir. Ojo, escúchame. Lo que vamos a leer hoy está dentro de un marco a futuro. Escatología se le llama, dentro de los acontecimientos futuros. Lo que vamos a leer hoy es algo que va a pasar. Y aquí vamos a hablar del día del juicio. Ay, Dios mío, el día del juicio. A algunos se les escarapela el cuerpo, ¿no? El día del juicio final. ¡Qué miedo! Pero en realidad eso es esperanza para el creyente. El día del juicio es esperanza para el creyente, no es miedo. ¿Me entiendes? Ahora, si tú sabes que como creyente estás yendo más para allá que para acá, entonces tienes que tener miedo. Ahí es diferente.
Entonces, lo que vamos a leer está dentro del marco de cosas que van a pasar, ocurrir. ¿Ok? Versículo 32. Y serán reunidos delante de él todas las ¿qué? Las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Interesante. Está Jesús, imagínate un poco, usa un poco tu mente. A mí me gusta mucho cuando leo los textos, imaginarme un poco a Jesús ahí sentado en su trono, y vienen todas las naciones, no hay ni una que esté exenta, vienen todos, se sientan delante de él, y Jesús hace una separación. Como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Ok, hay una separación, hay una división, los unos de los otros, dicen las Escrituras. ¿Cuál es la diferenciación? ¿Por qué los separa? ¿Por qué hay división? ¿Por qué hay ovejas y por qué hay cabritos de un lado y del otro? Versículo 33. ¿Y pondrán las ovejas a dónde? ¿Y los cabritos? Ovejas a la derecha, cabritos a la izquierda. Los pastores separan las ovejas de los cabritos porque las ovejas son animales que son más dóciles y necesitan ser pastoreadas. Las ovejas siempre necesitan ser pastoreadas, ¿ok? Las ovejas no miran a 1, 2 metros, 3 metros de distancia, son cortas de vista. Entonces ellos necesitan a alguien que los guíe, ¿sí? Son dóciles, son animales sensibles, son nerviosos también. Entonces ellos necesitan estar pastoreados. Los cabritos no, los cabritos están saltando de un lado para otro y ellos hacen su vida, ¿sí? Son más rebeldes. Las ovejas no. Entonces el pastor divide para que no haya ahí que los cabritos estén moviendo a las ovejas y se las lleven por otro lado. Entonces los pastores hacen eso. Y Jesús va a hacer eso en el día del juicio. Una separación, cabritos a la izquierda y ovejas a la derecha. Bien, vamos bien hasta ahí. Versículo en cuál vamos? 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Cuáles son los de su derecha? Venid, benditos de mi Padre. Ah, qué bonito. Mira cómo los llama las ovejas. Benditos de mi Padre, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Yo quiero que estés atento aquí conmigo, ¿ok? Desde la fundación del mundo. Es decir, hay un reino preparado desde el principio, desde que se creó todo, ¿no? Desde el Génesis, el principio. Los judíos le dicen el Bereshit, el principio, el inicio de todo. Hay un reino. Ustedes benditos, ovejas, vengan conmigo. Esto ha sido preparado para ustedes. Ah, me gusta. Y la pregunta es, ¿por qué las ovejas heredan ese reino? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Y Jesús mismo es el rey sentado ahí, les dice el por qué. Mira el versículo que sigue, 35. Mira por qué ellos heredan el reino de Dios. Mira, 35. Porque tuve hambre y me diste, tuve sed y me diste, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me enfermo, en la cárcel. ¿Cuál es el motivo de heredar el reino? Cuando yo estuve en necesidad, dice Jesús, tú me diste. Cuando yo tenía hambre, me diste de comer. Cuando yo tenía sed, me diste de beber. Cuando estuve en la cárcel y enfermo, me fuiste a visitar. Cuando yo era extranjero en tu tierra, tú me acogiste, me alojaste. Motivos de heredar el reino de Dios. No lo heredas porque dices que eres cristiano, porque has entregado tu vida a Cristo. El Señor es mi rey y mi Dios, pues vive como tu rey. Vive como tu Dios. ¿Y cómo vivía tu Dios? ¿Cómo vivía Jesús en la tierra? Ayudando al que tiene necesidad. Al extranjero, a la viuda, al huérfano, al necesitado. Ese es el Cristo que nosotros conocemos. Por tanto, tú me ayudaste cuando tenía necesidad. Ahora esta es tu recompensa, la heredad, el reino de los cielos. Y vino una pregunta de ellos. Las ovejas estaban un poco que se rascaban la cabeza. En el versículo 38. Y le preguntan a Jesús, al Rey, al Cristo que está en el trono, ¿y cuándo te vimos forastero? ¿En cuál vamos? En el 38. Y le están respondiendo, las ovejas le están respondiendo a Jesús. Hay una interacción, ¿ok? Están interactuando. Entonces los justos, 37, gracias. 37. Entonces los justos le respondieron. ¿Quiénes son los justos? Las ovejas, ¿verdad? ¿Dónde están? A la derecha. Le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Ellos no sabían. ¿Cuándo hemos hecho esto, Jesús? ¿Cuándo te vimos a ti? ¿En qué momento? No recuerdo. Y mira la respuesta de Jesús. Versículo 40. Y respondiendo el Rey, el Cristo, Jesús, les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Qué interesante. Hay otras versiones que dicen: cuando lo hiciste a estos, los más humildes, los más necesitados, lo hiciste conmigo. No necesariamente era Jesús. Tú lo hiciste con el que tenía necesidad, con el que tenía hambre, con el que no tenía dónde dormir porque venía de su tierra y no tenía dónde alojarse, y tú le diste un lugar para dormir. Tú le diste comida, le diste agua porque tenía sed. No fuiste indiferente con tu hermano, no fuiste indolente con tu prójimo. Te apiadaste de su necesidad y le diste de comer. Y cuando tú lo hiciste con uno de ellos, lo has hecho conmigo. Lo que Jesús le expresa es bastante fuerte. ¡Wow! En cuanto lo haces con ellos, lo haces conmigo. Son mis pequeños, mis hijos, ellos tienen necesidad. Y si tú tienes la posibilidad, dales. Y tú lo hiciste. Versículo 41. Ay, viene la parte más dura. Ahora vienen los de la izquierda. ¿Qué pasó con ellos? Versículo 41. Entonces, seguidamente, dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, ¿cómo? Malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para ustedes, pero por malditos. Ojo, esta no es mi palabra. Esto no se me salió a mí, No estoy leyendo lo que se me antoja. Esta es la expresión de Mateo de lo que Cristo dirá en el día del juicio. Apartaos de mí, aléjense de mí, malditos, hacedores de maldad, al fuego eterno. Y yo digo, ¿por qué tan duro? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron estos tipos, estos cabritos de la izquierda, para que Jesús le diga: malditos, apártense de mí, al fuego eterno? Y viene la respuesta. Versículo 42. ¿Por qué? ¿Por qué se los manda al fuego eterno? 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. No hiciste lo que tenías que hacer. No hiciste lo que debías hacer. Me decías cristiano, te decías creyente, seguidor de Cristo, maestro, pastor, profeta, apóstol, querubín, como hay ahora, ángel, arcángel y todos los títulos que tienes, pero nunca te apiadaste del que tiene necesidad. Fuiste indiferente. No le diste ni un vaso de agua al que se moría de sed. No le diste un plato de comida al que tenía hambre. Y al que tenía frío, no le diste abrigo. Y por eso tu recompensa es esto, el fuego eterno. Qué fuerte lo de Jesús. Y mira lo que sigue. Entonces también, versículo 44, entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Señor, si de repente te hubiéramos visto a ti, lo hubiéramos hecho, pero no te hemos visto. ¿Cuándo te hemos visto, Jesús? ¿En qué momento? Y el 45, entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Hermano, no solamente es pecado hacer cosas malas, también es pecado no hacer lo bueno, no hacer lo correcto. También es pecado, pudiendo hacer algo, no lo hago. Quiero contarte algo, y yo sé que tú recuerdas, tú apúntalo y tú en tu casa lo lees. Tú recuerdas la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? ¿Sí? Lucas capítulo 16, del 19 al 31. ¿Sí?
tú recuerdas, había un rico, el rico tenía muchas cosas, estaba que comía, bebía y disfrutaba de todas las cosas materiales que tenía en la tierra. Y estaba Lázaro en la puerta del rico, y Lázaro dice que solamente anhelaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros lamían las heridas de Lázaro. Y aconteció que un día tanto Lázaro como el rico mueren. ¿Y a dónde va el rico? El rico va al Hades, mientras Lázaro va al seno de Abraham. Y yo me pregunto, ¿se fue el rico al infierno por ser rico? No, no está mal ser rico. ¿Pero por qué se fue al infierno? ¿Sabes por qué? Porque teniendo las posibilidades de ayudar al mendigo Lázaro, que se moría de hambre en la puerta de su casa, no lo hizo. Porque pudiendo sacar un plato de comida y un vaso de agua, aquel mendigo que estaba en su puerta para saciar su hambre y su sed, no lo hizo. Porque teniendo las posibilidades, fue indiferente con su prójimo. Como muchas veces nosotros lo somos con aquel que tiene necesidad. Y después levantamos el pecho y decimos, somos cristianos. Yo voy a la iglesia todos los domingos, doy mis diezmos y mis ofrendas, así que yo me merezco el cielo. Estoy asegurado, no hay problema. Es más, el otro día he dado doble ofrenda, 2 diezmos. Así que el Señor ya me está apuntando y yo tengo mi lugar bien separado en el cielo. Y Jesús les dirá, maldito, porque cuando tuviste no ayudaste al que necesitaba. Y tú, pastor, en general, que llamas ladrón al que trae su diezmo, al que no trae su diezmo a la iglesia, y te has convertido en más ladrón, porque los diezmos son para aquel que tiene necesidad, dicen las Escrituras. Dice la Escritura desde el Antiguo Testamento que el diezmo es para la viuda, para el huérfano y para el extranjero, pero tú llamas ladrón al que no te trae diezmos a tu iglesia, y tú no haces con los diezmos lo que deberías hacer. ¿Le diste de comer a la viuda? ¿Te preocupaste por la viuda de tu congregación, por la viuda de tu vecindario, por el huérfano y por el necesitado? No le diste, engordaste tu billetera y te olvidaste del necesitado. Y Cristo en el día del juicio te dirá, maldito, vete al fuego eterno, por cuanto fuiste indolente con el que tenía necesidad. Y encima lo llamaste ladrón. Estando en una ocasión, en una provincia de nuestro país, conversábamos con una hermana de allá que nos había alojado y ella nos contaba cómo en el campo, porque ella tenía una chacra y en el campo tenía sus ovejas, y ella decía, yo tenía un perro, mira esta historia, yo tenía un perro, dice, y este perro siempre sacaba las ovejas de su corral y las llevaba a pastear. Y las llevaba a pastear en la mañana y por la tarde las regresaba el perro, dice. Y cuando el perro veía que una de las ovejas se quedaba atrapada, su pata de repente enganchada entre algunas ramas o se caía en el hoyo, dice que el perro llevaba todas las ovejas al corral y luego después de guardarlas regresaba corriendo hacia donde estaba la oveja perdida, donde estaba la oveja que se había quedado atrapada. Y cuando los amos, sus dueños, la señora nos contaba, cuando nosotros veíamos que el perro dejaba las ovejas y regresaba, ya sabíamos que había una oveja que se había quedado y él estaba regresando a traer esa oveja. Entonces nosotros corríamos atrás del perro para poder ayudar a recoger esa oveja que se había probablemente quedado en un hueco o enganchado. Ese perro iba tras la oveja que se había quedado. Muchas veces un perro está más preocupado y tiene más sentimientos que uno de estos pseudo pastores que salen y se preocupan más por engordarse ellos o trasquilar la lana de sus ovejas y no visitarlas cuando esta oveja tiene necesidad. ¿Y qué vendrá en el día del juicio, maldito? Por cuanto tú fuiste indolente con tu propia congregación, por cuanto tú fuiste indolente con el que tiene necesidad afuera y no le diste, te olvidaste, te despreocupaste. Mira el versículo 46. El versículo 46 es la síntesis de todo el texto. E irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes estos? Los cabritos de la izquierda. Y los justos a la vida eterna. Tu recompensa. Mi hermano, ser creyente no es pararte en el púlpito y predicar la palabra de Dios solamente. Ser creyente es preocuparte por el que tiene necesidad,
por tu hermano que viene del extranjero y muchas veces no tiene dónde dormir, por tantos hermanos que han venido de sus países y tienen necesidades aquí y muchas veces nosotros somos indiferentes con esa necesidad que están pasando ellos. Porque muchas veces, hermanos, vemos gente que verdaderamente tiene hambre. Yo he tenido la oportunidad, por gracia de Dios, de visitar diferentes lugares de nuestro Perú y hemos visto niños muriéndose de hambre, niños abusados y nadie se acuerda de ellos. El Estado no le interesa, se han olvidado. Y son pocos los creyentes que llegan a ese lugar. Porque el creyente no quiere salir de la comodidad de su iglesia, de sus 4 paredes, e ir a visitar al que se está muriendo de hambre. Y después decimos, somos creyentes. Soy cristiano. Soy un hombre y una mujer de fe. Pues que tu fe sea consecuente con tus acciones. Que tu fe sea consecuente con lo que dices, con lo que predicas. Porque el Cristo que vino a la tierra nos dio un ejemplo. Y Él estaba preocupado por la viuda. Él estaba preocupado por el huérfano, por el necesitado. Él estaba preocupado porque el que tenía hambre. Jesús no vino a hacer religión. Jesús vino a ayudar al que tenía necesidad. Y Jesús, ¿por qué los llama malditos? Malditos porque yo di mi vida en la cruz por ustedes y ustedes malditos no pueden dar una hora de su tiempo para visitar al que tiene necesidad. Porque yo di mi vida por ustedes, me sacrifiqué por ustedes, morí, derramé hasta mi última sangre y no puedes llevarte ese ejemplo para ayudar a tu hermano que necesita un plato de comida, que necesita una taza de agua, que no tiene dónde dormir. La iglesia de este siglo se ha vuelto indiferente. No es como la iglesia del siglo I, una iglesia que impactó en su sociedad. Le llamaban locos porque hacían todo lo contrario a lo que el mundo de su época hacía, un mundo individualista, un mundo que se preocupaba por ellos mismos y ellos iban y decían, yo voy a sacrificarme por mi hermano, voy a ayudar a mi prójimo. Y la iglesia de este siglo se ha olvidado de cómo vivía Cristo y cómo vivía la iglesia del siglo I, ayudando la necesidad del prójimo. No, hermano, yo me encierro en mi cuarto y comienzo a leer las escrituras y yo leo y yo oro y yo doy y voy los domingos y listo y con eso se acabó. Ese no es el evangelio que Cristo enseñó. El evangelio que Cristo enseñó es el evangelio de ayudar a tu prójimo. Y esto no viene desde el Nuevo Testamento, este viene desde el Antiguo. El Dios que tenemos es el Dios de las viudas, de los extranjeros, de los huérfanos. Ahí está en sus leyes y ahí está Jesús viniendo a practicarlo en el Nuevo Testamento y tú y yo nos hemos olvidado del necesitado, del que tiene hambre. En una ocasión, te cuento una historia, en una ocasión, un soldado romano, esta es una historia, un soldado romano que era cristiano de esa época, del siglo I o II, dice que iba por las calles, este soldado iba por las calles y se le aparece un mendigo, pero él no tenía plata para darle al mendigo para que vaya a comer. Pero vio que el mendigo se moría de frío y estaba prácticamente azul del frío que tenía y lo que hizo este soldado es sacarse su capa, esas capas grandes que ellos tienen, partirla por la mitad y abrigar al mendigo. Cuando este soldado, Martín Tours, se llama Martín de Tours, cuando este soldado romano llega a su casa, se echa a dormir, tiene un sueño y en su sueño veía a Jesús en su trono y sus ángeles alrededor y ese Jesús estaba sentado en su trono y Jesús estaba cubierto con la mitad de la capa de un soldado romano y uno de sus ángeles se le acerca y le dice, Señor, ¿qué haces cubierto con la mitad de la capa de un soldado romano? Y dice que Jesús le dice, esta me la dio mi siervo Martín para abrigarme del frío. Jesús nos pone cara a cara con una verdad. Escúchame, Jesús nos pone cara a cara con una verdad. En cuanto tú le das al necesitado, me das a mí. Y en cuanto tú le niegas al necesitado, me niegas a mí. Esa es la verdad de Cristo. Esa es la verdad de este texto que hemos leído. En cuanto tú le das al que tiene hambre, me estás dando a mí. No me digas que vienes a la iglesia y das tus ofrendas y me estás dando a mí. No me das porque yo no necesito tu dinero. Cuando tú le das al que tiene hambre, me estás dando a mí. Cuando tú le das al que tiene frío, me estás dando a mí. Y cuando tú le niegas, me lo estás negando a mí. Esa es la verdad de ese texto. Esa es la verdad de esa perícopa. Y esa es la verdad de este mensaje. Ayuda al que tiene necesidad. Vive como creyente. Piensa como creyente. Compórtate como creyente. No solamente prediques como creyente. Vive como Cristo vivió. Ayudando al que tiene hambre y necesidad.
visitando al enfermo que no tiene familia en el hospital, al que está en la cárcel y necesita que le lleves un mensaje de aliento para que su vida y su alma salga del cautiverio, de repente no de la cárcel, pero sí del pecado. Pero tú y yo nos quedamos en la comodidad de nuestras cuatro paredes, indolentes, indiferentes a la necesidad del prójimo. Quiero leerte 2 proverbios para terminar el mensaje de hoy. Proverbios 28-27. Si lo proyectan ahí sería genial. Proverbios 28-27. Mira lo que dice este proverbio, 28-27. Dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Proverbios 21:13, el último, Proverbios 21:13. Proverbios 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Ese es el mensaje del día de hoy. Ayuda al que tiene necesidad, al que tiene hambre, al que tiene frío. Vivamos como creyentes, vivamos como verdaderos seguidores de Cristo y aún dispuestos a dar tu vida por aquel que tiene hambre. Oremos a Dios. Amado amigo mío, Padre Celestial, no hay cosa que tú no hagas para exhortarnos, Señor. Tú no solamente exhortas al pueblo, sino al que está predicando, porque el que predica no es exento, Señor Jesús, de tu exhortación, porque tú al que ama corriges. Y cuanto he sido indiferente, Señor, con el que tenía necesidad, perdóname, Señor. Y cuanto mis hermanos tal vez han sido indiferentes con los que tenían necesidad, perdóname, Señor. Perdónalos, Señor. Porque nos hemos olvidado de nuestro hermano, de nuestro prójimo, como tú lo hacías cuando caminabas por la tierra, Señor, ayudando a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Ese eras tú, Señor. Pero muchas veces simplemente pedimos para nosotros, somos individualistas, egoístas. Y nos hemos olvidado, Señor, de esa necesidad que hay, Señor, en el que tiene hambre. Tú lo hacías, Dios, ¿por qué nosotros no, Señor? Perdónanos por cuanto no lo hemos hecho, Señor. Y ayúdanos a comenzar a hacerlo ahora. No es tarde, Padre. El juicio no ha llegado, Padre. Queremos estar en la fila de las ovejas y no de los cabritos, Señor. Y no por conveniencia, sino porque verdaderamente tú mueves nuestros corazones a dar al que tiene hambre y necesidad. Perdónanos, Señor, porque hemos sido indiferentes y lo reconocemos como seres humanos. Perdónanos, Señor, porque hemos sido indolentes. Y ayúdanos, Señor, a cambiar eso, a vivir el evangelio que tú presentaste en el siglo I y que aún en este siglo XXI debe perdurar, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser más como tú y menos como nosotros. A pensar más como tú y menos como nosotros. A actuar más como tú y menos como nosotros. Ayúdanos, Señor. Así tenemos algo para darle al que tiene necesidad, dárselo, Señor. Y no quedarnos como nosotros, Señor. Porque donde hay uno que no tiene para comer es porque hay otro que está comiendo de más, Señor. Y muchas veces comemos de más y nos olvidamos del que tiene hambre. Ayúdanos, Señor. Tú nos exhortas porque nos amas, porque el Padre corrige a su Hijo porque lo ama, Señor. Gracias por tu corrección, gracias por tu amor. Estamos a tiempo de vivir tu evangelio. Gracias por mis hermanos, gracias por este día y gracias por este servicio. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.